Mira, cuando uno analiza este tipo de situaciones, tenés una curva biológica que tiene que ver con el avance en la enfermedad. Esto empezó en China, ya hoy China está saliendo del tema, pero en el mientras tanto una zona importante de este país estuvo cerrada al flujo de alimentos y de insumos para producir estos alimentos. De hecho, han sacrificado muchos pollos y cerdos porque no pudieron ingresar con alimentos balanceados. Después esto se trasladó el núcleo a Europa y a los Estados Unidos, y en el hemisferio sur la mayor parte de los casos hasta hace un mes atrás eran todos importados, hoy está circulando el virus con situaciones diversas entre Argentina, Brasil o México, por ejemplo, donde hay contrastes bastante importantes en los resultados. Todo esto está empezando a tener consecuencias. En China, por ejemplo, ya la circulación de alimentos e insumos para los alimentos prácticamente está liberada, y eso se marca cuando miramos los números de importaciones de carnes, por ejemplo, está claramente expresado en que volvió a datos previos a la pandemia en términos de volúmenes. Bajó un poco los precios respecto de la primavera pasada, pero son bastante parecidos a los del primer trimestre del año pasado. Allí, entonces, hay un avance. Desde el punto de vista europeo, tenemos el cierre de la Hilton y de la 481, porque, bueno, los restaurantes o el circuito Horeca está muy castigado por la situación. Y hoy se está replanteando ese tipo de carnes, tratar de ver si se pueden colocar también en China, compitiendo con Australia. Hacia adelante lo que estamos viendo es que estos requisitos de calidad que veníamos insistiendo los últimos tiempos en cuanto a certificación y trazabilidad se van a acelerar. Estoy pensando que lo que antes iba a llevar algunos años va a llevar meses. Este tipo de confianza que está requiriendo los consumidores globales van a tener que acompañarse con quien certifique que algo esté en condiciones de haber sido cuidado tal como él pretende que fuese, ¿no? Entonces, concretamente estamos reconfigurando mercados, reconfigurando exigencias y observando que vamos a tener que hacer más prolijos en la acreditación de la calidad para consumidores que pretendemos productos cada vez con más valor agregado. Bien, en el caso de la Argentina, ¿cómo crees que va a quedar parada post pandemia? Se supone que la Argentina es un importante proveedor de alimentos para el mundo y que tiene oportunidades comerciales en diferentes países. ¿Cómo queda parada la Argentina post pandemia y cuál es el escenario? Bueno, yo creo que hoy el escenario es muy favorable para todos los que puedan tener carnes. El efecto del virus de la fiebre porcina africana todavía no sigue siendo vigente. Eso redujo entre el 40 y el 50% el rodeo porcino más grande del mundo, que era la mitad, el chino, y esto ha generado que en el mercado interno de China aumente sustancialmente el precio de esta carne y falte carne, ¿no es cierto? Es la más consumida, más de 2/3 de las carnes que ellos consumen es cerdo. Entonces, eso ha hecho ya que el año pasado haya valores récords de importaciones de pollo, vacuno y cerdo, y que esto va a seguir vigente durante este año. Entonces, quien tenga carne va a vender. Ahora, quien tenga maíz y soja está en otro problema. Estos productos, por un lado, de la alimentación animal va a tener menos demanda porque hay menos cerdos, tal como dije. Por el otro lado, también el no consumo de combustibles como naftas y gasoil hacen que hoy muchas de las plantas de etanol de maíz en los Estados Unidos estén cerradas, no tienen a qué venderle. En Argentina pasa lo mismo y está ocurriendo lo mismo con biodiesel. Entonces, una componente importante de estos granos, que debe ser derivado a biocombustible, no está ocurriendo. Entonces, uno
debería pensar que si esto sigue así, es una mala noticia para los que, como Argentina, exportan más del 60% del maíz como grano y más del 90% de la soja como harina de soja, para que otros hicieran las carnes. Bueno, hoy, si tuviéramos carnes, si tuviéramos un sistema en el cual se hubiera incentivado las inversiones para la transformación, tendríamos una situación mejor. Yo estaría alerta en términos de los precios de los de maíz y soja. El de consumo directo humano, como el trigo, sin embargo, no está siendo afectado, lo contrario. Hemos visto en estos días que el trigo tiene valores internos iguales o superiores a la soja, una cosa totalmente fuera de lo habitual, pero que tiene que ver con que el consumo de harinas de trigo directa humana no ha sido afectado, y el principal uso de este grano es justamente para consumo humano directo, ¿no? Por lo cual hay divergencia de acuerdo al tipo de productos. Bien, en el caso particular de la carne vacuna, seguramente, o muchos dicen, se van a exigir condiciones como por caso una trazabilidad individual, o en el caso de granos, más certificaciones respecto del tratamiento que tuvieron durante el proceso productivo, ¿no? Totalmente de acuerdo, estoy con eso, eso ya lo veníamos anticipando de antes de este episodio. Esto lo que va a hacer es acelerar los procesos. Cuando uno mira sistemas como el uruguayo, que compite con Argentina, que tiene trazabilidad individual hace ya como 10 años, y que sus ganaderos reciben entre un 30 y un 40% en dólares más que un ganadero argentino, eso está marcando justamente la diferencia entre el sistema de uruguayo, que tiene mucho más vínculo con el mercado internacional y que debe acompañar con esa certificación y trazabilidad. Nosotros si vamos a tener que ingresar en ese tipo de formatos, porque si no la capacidad de competir va a ser menor. Si vamos a entrar al mercado chino, tal como dije antes, con carnes de calidad refrigeradas, no las congeladas, y diferente tenemos Australia o eventualmente Uruguay, que tienen los deberes hechos, eso puede llegar a ser una situación que no favorezca la posición competitiva de Argentina. Entonces, carnes hacia el futuro, es muy probable que además estén compitiendo con las proteínas de origen vegetal, símil carne, que van a ser más baratas para un consumo popular, masivo, y que va a convivir con un mercado de carnes de calidad tal como hoy las conocemos. El que compre esas carnes de calidad, no les quepa ninguna duda que va a pedir toda la certificación y trazabilidad tal como vos decís. Esto que lo esperábamos para varios años para adelante, lo veo ya como muy a corto plazo, y va a haber que hacer cosas para resolver esa situación. Si no, la calidad intrínseca de la carne argentina, que no tenga acompañamiento del dataísmo, de la información, va a tener problemas de colocación.